conocer bien las necesidades de los clientes y, por otro lado, pues tener unos proveedores de servicio de primer nivel dentro de la infraestructura de FlexFunds. Operar en jurisdicciones que den más tranquilidad y más seguridad a los inversores con los que tratamos. Pues mira, tenemos como más de 200 clientes a nivel internacional, ¿no? En 30 países que en estos 15 años pues han trabajado mano a mano con FlexFunds. Como ves, hay pues empresas del mundo de los activos líquidos listados y de los alternativos, ¿no? O sea que ambas categorías se aplican al programa de FlexFunds. Tenemos 3 plataformas, ¿no? Tenemos una plataforma europea con una estructura regulada, pero también con una estructura no regulada mucho más barata, flexible, que da acceso a productos alternativos. Y luego tenemos una plataforma de ETFs americana. Precisamente las herramientas de FlexFunds lo que ayudaron fue a disminuir las complejidades operativas. José Carlos, fundaste FlexFunds en 2011 cuando la securitización era vista como algo rígido y exclusivo. ¿Qué fue lo que viste en ese momento para apostar por democratizar el acceso a estos vehículos para gestores medianos? Te cuento un poco la historia, ¿no? Es decir, cuando nació FlexFunds yo operaba 2 empresas en el sector financiero americano. Una era GlobalX, que es una empresa enfocada a lanzar ETFs, y otra era GWM, que es un broker-dealer que estaba muy orientado a clientes offshore dentro de Estados Unidos con un enfoque especial hacia Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de GlobalX, pues mi trabajo era venderle ETFs a empresas parecidas a GWM, ¿no? Con lo cual entendía bastante bien la idiosincrasia entre el que crea productos y los vende y luego el broker-dealer que gestiona clientes finales y banqueros, ¿no? Y a partir de ahí es como surgió FlexFunds, ¿no? Es decir, de la necesidad que yo vi en el broker-dealer y que un poco la venía a complementar el negocio de ETFs, ¿no? Con lo cual la idea era cómo facilitar a broker-dealers o investment advisors americanos a crear estrategias de inversión que encajaran en los procesos y en el ecosistema en el que ellos operaban, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Al final, cuando creas un ETF o un ETP o una titulización de productos vía FlexFunds, lo que necesitas es que el producto sea compatible con cómo trabajan los banqueros. Y el producto tiene que ser, se tiene que poder comprar en Pershing o en cualquier otro clearing firm, igual que compras un bono o una acción. Y esa es un poco la solución que vino a dar FlexFunds, ¿no? Es decir, es crear productos para terceros que se adaptasen muy bien a la forma de operar y a los procesos que tenían. Estupendo. Emilio, desde la perspectiva del marketing y el negocio, ¿cómo ha sido el reto de posicionar a FlexFunds no solo como proveedor, sino como una infraestructura financiera global en más de 30 países? Bueno, pues mira, Alicia, yo creo que ha sido un trabajo bastante intenso, ¿no? Que hemos llevado a cabo, digamos, en varios frentes, sobre todo en 2, ¿no? Por un lado, conocer bien las necesidades de los clientes y, por otro lado, pues tener unos proveedores de servicio de primer nivel dentro de la infraestructura de FlexFunds, ¿no? Entonces, entrando en el primero, que es nuestros clientes, bueno, pues para posicionar a FlexFunds, ¿no? Pues necesitamos conocer bien las necesidades de nuestros clientes desde el punto de vista de ofrecer una infraestructura que sea end-to-end, que no solo estructure vehículos de inversión, sino que además disminuye las cargas operativas del asset manager, ¿no? Ofreciendo adicionalmente pues, un mantenimiento del vehículo, un onboarding del inversor simplificado, un modelo de reporte y cálculo del NAV automatizado, ¿no? Entonces, conocer las necesidades ha sido fundamental y, por otro lado, pues necesitábamos también tener gente, ¿no?, que las pudiera implementar, con lo cual el elenco un poquito de proveedores de servicio, ¿no?, como le contamos en la infraestructura de FlexFunds, facilita el poder ofrecer una infraestructura pues 360 con custodios tan importantes como Interactive Brokers, Banco New York, ¿no? La distribución se hace mediante el clearing de Euroclear, ¿no? FlexFunds participa como coordinador y agente de cálculo, ¿no?, de lo que es el precio, y después empresas como Apex o Baker Tilly, ¿no?, o Intertrust velan por la solidez del programa, ¿no? Entonces, en conclusión, nos hemos basado, ¿no?, en estos 2 pilares para posicionar FlexFunds, ¿no?, como uno de los jugadores más experimentados y sólidos en lo que es la securitización de activos.
Sigo contigo, Emilio. Has hablado de soluciones end-to-end. ¿Cómo impacta realmente en el día a día de un gestor el poder lanzar un vehículo en solo 6 a 8 semanas comparado con un fondo tradicional? Sí, y ahí un poco vuelvo a referirme a la respuesta a los clientes, ¿no?, que tenemos, ¿no? Entonces, ahí realmente vemos un antes y un después cuando nuestros clientes lanzan su primer vehículo con FlexFans la primera vez, ¿no? Y ahí lo que nos confiesan es que experimentan un antes y un después en la simplificación de su día a día, ¿no? O sea, por un lado, disminuyen su time to market, es decir, el tiempo necesario lanzar una estructura comparado con, pues, un fondo de inversión convencional, disminuyen sus costes de lanzamiento, es decir, pues lanzar un flex, ¿no?, pues es mucho más barato que lanzar cualquier tipo de estructura alternativa, y a la vez, ¿no?, tienen unas ventajas en el día a día que se centran, ¿no?, en reducir las cargas operativas, ¿no?, permitiendo al asset manager, a nuestro cliente, concentrarse en lo que es fundamental para él, ¿no?, o para ella, que es la gestión de la estrategia y la captación de capital. El resto nos lo deja a nosotros, ¿no? Entonces, aspectos tan claves, ¿no?, para el asset manager como es un manejo centralizado de cuentas, el onboarding de inversores, dotar al activo subyacente de mayor liquidez y ahorrarse miles y miles de dólares en mantenimiento de la estructura, es lo que hace que nuestros clientes, ¿no?, pues pongan de relieve pues un poco las ventajas de la estructura de las soluciones de FlexFunds. Muchas gracias, José Carlos. Habéis citado la integración de vuestros productos con gigantes como BNY Mellon, como Bloomberg, etcétera. ¿Cómo se conecta esta robustez de FlexFunds con tu visión en leverage shares para ofrecer soluciones como los ATPs de rentas mensuales? Bueno, ahora mismo operamos tres negocios, ¿no? Uno que se llama THIMS, que está en Estados Unidos y ofrecemos ETFs americanos supervisados por la SEC. Luego tenemos un negocio europeo que se llama Leverage Shares, y ahí operamos Leverage Shares e Income Shares. Y es un negocio que está regulado por el Banco Central de Irlanda y el FCA en UK después de Brexit. Y un poco el objetivo siempre ha sido operar en jurisdicciones que den más tranquilidad y más seguridad a los inversores con los que tratamos, ¿no? Con lo cual tratamos de operar en sitios donde los clientes están familiarizados y un poco tienen confianza en el sistema regulatorio. Respecto a la pregunta que me haces sobre Income Shares, es decir, Income Shares es una marca de Leverage Shares y surgió un poco por la demanda que vemos en este tipo de productos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, los productos de opciones o los ETFs de opciones en Estados Unidos los últimos años han sido súper populares, es decir, los inversores quieren rentas mensuales, en algunos casos semanales, y lo que vimos es que el modelo de las gestoras americanas hacia los clientes europeos o hacia los clientes no americanos, el enfoque era el incorrecto, ¿no? Es decir, lo que están haciendo muchos es como ofrecer productos americanos con un wrapper europeo, pero la realidad es que eso no soluciona la mayoría de los problemas estructurales que tienen los ETFs americanos si no eres un cliente americano, ¿no? Es decir, tienes problemas con las retenciones de dividendos, los withholdings, puedes tener problemas con state taxes, comprando productos no americanos siendo no americano, es decir, o sea, como que los productos que había estaban mal diseñados para los clientes no americanos, pero los compraban porque no tenían opciones y había mucha demanda, ¿no? Con lo cual eso un poco fue como surgió la idea de lanzar Income Shares en Europa y para clientes latinoamericanos, ¿no? Es decir, o sea, es una solución en realidad para no americanos. Y esa es un poco la idea, ¿no? Pero siempre hemos tratado de trabajar con empresas de primer nivel como proveedores de servicio y en jurisdicciones de primer nivel que den tranquilidad y confianza a la gente con la que trabajamos. Estupendo. Emilio, vamos a hablar un poco de cifras. Tenéis un récord de más de 500 emisiones y 6.000 millones de dólares securitizados. ¿Qué casos de éxito destacarías que reflejan esa institucionalización que ganan los asesores al trabajar con vosotros? Pues mira, tenemos como más de 200 clientes a nivel internacional, ¿no?, en 30 países que en estos 15 años pues han trabajado mano a mano con FlexFunds, ¿no? Entonces, a todos ellos, por la verdad que les estamos muy agradecidos por la confianza
con lo cual pues siempre es difícil como pues, destacar algunos, ¿no? O sea, quizás dentro de los nombres más reconocibles, ¿no? Pues podemos mencionar a Vinci Compass, por ejemplo, en Chile y en Brasil, Vice, Inversiones Security, ¿no? También en Sudamérica, por ejemplo, Inview, del Grupo Financiero Galicia, ¿no? Six Capital, que es una de las principales compañías de Brasil en cuanto a private equity en real estate, ¿no? Y Driftwood Capital, ¿no? También real estate en Estados Unidos. Como ves, hay pues empresas del mundo de los activos líquidos listados y de los alternativos, ¿no? O sea que ambas categorías se aplican al programa de Flex Funds, ¿no? Denominador común en estos casos, pues está la capacidad del programa de Flex Funds de dotar de mayor liquidez y distribución a subyacentes de activos o alternativos, ¿vale? O reempaquetar activos listados en un vehículo que es una alternativa que ofrece ahorrarse pues la mitad del coste de estructurar un fondo de inversión convencional y hacerlo además en la mitad del tiempo, ¿no? Entonces es un poquito el denominador común de todos estos casos de éxito, si quieres llamarle así. Muchas gracias. Pregunta para José Carlos. Sois una plataforma muy ágil y robusta. Un ejemplo de esto lo vimos durante el COVID-19, donde fuisteis capaces de lanzar 30 vehículos nuevos en plena pandemia. ¿Qué nos dice esto de vuestra robustez y de la plataforma que habéis construido en estos últimos 15 años? Bueno, yo lo que resaltaría es que somos una empresa global, tenemos más de 100 empleados en distintas jurisdicciones y en los últimos años hemos invertido mucho esfuerzo y dinero en mejorar la infraestructura, la tecnología y un poco reforzar el equipo humano que tiene tanto FlexFunds como el resto de empresas del grupo para estar siempre a la altura de las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y yo creo que la experiencia de COVID, como mencionas, fue un buen ejemplo donde se demuestra un poco la plataforma, la robustez, la flexibilidad y la capacidad de responder a las necesidades de los clientes, incluso en épocas de muchísima incertidumbre como fue COVID, ¿no? Es decir, con lo cual creo que tenemos un equipo estupendo y un poco estamos a disposición de nuestros clientes y tratamos de operar de la manera más eficiente y profesional posible. Sigo contigo, José Carlos. Quiero preguntarte, tú como fundador y director de 3 compañías que son Flex Funds, Leverage Shares y Theme ETFs, ¿cómo ves el futuro de la industria de los ETPs y la securitización personalizada en los próximos 5 años? ¿Y qué es lo que os diferencia, sobre todo para el público latinoamericano? O sea, yo creo que la industria de ETFs, ETPs, titulizaciones, ¿no? lleva con un crecimiento explosivo desde hace, no sé, 30 años, o por lo menos desde que empecé a trabajar yo en la industria, ¿no? Es decir, y es curioso porque está evolucionando mucho, ¿no? Es decir, al final cuando la gente piensa en ETFs, pues uno piensa en el S&P 500, en el ETF de oro, últimamente en el ETF de Bitcoin, ¿no? Pero ha habido una evolución brutal, tanto desde el punto de vista del producto, donde hoy tienes acceso a casi todo, ¿no? Es decir, pues cripto fue de los últimos productos, pero tienes productos apalancados con leverage, tienes cortos, tienes estrategias de opciones como income, es decir, que la oferta a día de hoy es prácticamente infinita, ¿no? Y luego lo que estamos viendo a nivel de la industria en general es que la gente ya está dejando de pensar en ETFs como un vehículo de acceso y está empezando a utilizar los ETFs como una tecnología superior a la que existía o la que ofrecían los mutual funds o los SMEs, ¿no? Y ahora hay una tendencia muy grande que la vemos también en FlexFund, es la de convertir carteras de clientes, de investment advisors, en ETFs, ¿no? Es decir, que pasan los advisors de gestionar una cartera, un SMA, a gestionar el dinero de sus clientes en un ETF y por muchos motivos, ¿no? Pero principalmente los ETFs tienen ventajas operacionales, fiscales, de acceso, con la que otros productos en realidad no pueden competir, ¿no? Y luego, pues es eso, muchísima innovación, muchísimo crecimiento. Hay una tendencia muy grande en la industria de banca privada de moverse de un modelo de comisiones a un modelo de fee base.
y el modelo de fee-based pues cada vez utiliza más los ETFs como building blocks para gestionar carteras, ¿no? Con lo cual el crecimiento de la industria habla por sí solo, yo creo que la oferta de productos también habla por sí solo y nosotros pues estamos muy bien posicionados porque como mencionas tenemos 3 plataformas, ¿no? Tenemos una plataforma europea que da acceso a clientes europeos y latinoamericanos con una estructura regulada, pero también con una estructura no regulada mucho más barata, flexible, que da acceso a productos alternativos. Y luego tenemos una plataforma de ETFs americana, que son ETFs listados en la Bolsa de Nueva York o en el Nasdaq. Y con las 3 plataformas pues pensamos que tenemos la posibilidad de dar acceso a nuestros clientes a una solución global que a día de hoy pocas empresas tienen. Muy bien, Emilio, para terminar, ¿cuál es el mensaje principal que darías a los gestores que hoy buscan escalar sus estrategias pero temen la complejidad operativa? Pues mira, Alicia, para responder a esta pregunta, pues me gustaría precisamente citar a un cliente, ¿no? De la red, por ejemplo, en este caso de InView, ¿vale? Una red enorme en todo lo que es América Latina, quien resume precisamente las ventajas operativas que le ofreció la estructura. Entonces, en vez de escucharlo, ¿no? Digamos, de la historia de mi boca, me gustaría leer este quote, ¿no? De este cliente que lo define perfectamente, ¿no? Es un quote público y una referencia disponible a aquellos que a lo mejor estén pensando en complejidades operativas. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, lo que dice este cliente exactamente es: como Multifamily Office, la estructuración del vehículo de Flex Funds, administrado por nosotros, simplificó de manera significativa la operatoria diaria de la estrategia de equity y nos permitió consolidar y mostrar el track record de forma clara, ordenada y comparable. La solución de Flex Funds se consolidó como un vehículo clave para simplificar la gestión, ampliar el universo de mercados operables y expandir el alcance de inversores. Es decir, lo que está diciendo este cliente, ¿no? Es que precisamente las herramientas de Flex Funds lo que le ayudaron fue a disminuir las complejidades operativas, ¿no?